Es un versículo ya que estamos la mayoría familiarizados con él, la mayoría. Pero aún así vamos a leerlo un par de veces. Voy a repetir la cita, es Gálatas capítulo 2, versículo 20. Espero un momento para que lo encuentre la mayoría de ustedes. Y si ya lo tenemos, hermanos. ¿Sí? Ok, juntos dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una vez más y última. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es un versículo que nos dice la vida en este caso, del apóstol Pablo, una vez que tuvo su encuentro con Cristo en el camino a Damasco, el apóstol Pablo fue totalmente diferente. Ese encuentro, allá en el libro de los Hechos, en donde se le aparece el Señor Jesucristo, y de ahí en adelante este hombre llamado Saulo de Tarso, ahora es conocido como el apóstol Pablo, el enviado, misionero. La palabra apóstol es enviado a predicar a los gentiles. Y después de que había estado en contra de los discípulos del Señor, arrastrando a hombres y mujeres para llevarlos a la cárcel, y en el nombre de Dios, según él, así actuaba. Estaba espiritualmente ciego. Y no fue hasta que tuvo un encuentro con Jesucristo. De ahí en adelante cambió toda su vida, cambió todo su enfoque. Hermanos, porque Cristo cambia. Esa es la razón. Y ahora vemos escribir este capítulo, este versículo particularmente, diciéndonos que ahora Él está en una nueva vida en Cristo Jesús. Y esa vida en Cristo Jesús implica varias cosas que a veces son muy difíciles de llevar. No obstante, es la mejor alternativa que nosotros tenemos. Y no mejor alternativa, es el mejor camino. Y él aclara y dice, soy totalmente diferente porque estoy con Cristo. Y dice, con Cristo estoy en tiempo presente, juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Reconoce en toda la extensión de la palabra que solamente fue por la gracia de Jesucristo. Ahora Él es diferente. Dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano. En esta mañana quiero hablarles, hermanos y hermanas, acerca de el tema que tiene que ver con la cruz. Los tres llamados de la cruz. Los tres llamados de la cruz. La cruz es un símbolo importante en la vida del cristianismo. La cruz es el centro principal de la atención de muchas personas, quienes sean, aún aquellos que se dicen ateos, aún aquellos que dicen gnósticos, en todo el mundo la cruz siempre es un centro de atención. Algunos lo ven de una manera religiosa. Recuerdo que en esta congregación hubo hermanas que antes de aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, profesaban una religión y acostumbraban utilizar escapularios y aún una cruz de madera. ¿Sí? Una cruz de madera que la llevaban por donde quiera porque para ellas esa cruz es muy importante o era muy importante. Hay quienes rinden, veneran a la cruz, honor a la cruz.
Y bueno, hermanos, dice que cada cabeza es un pensamiento. Nosotros sabemos de la cruz, amén. Sabemos de la cruz por las escrituras. Sabemos de la cruz por los profetas. Sabemos de la cruz por el mismo Señor Jesucristo. Sabemos de esa cruenta cruz. Sin embargo, nosotros no alabamos, no veneramos, no adoramos una cruz. Amén. A lo mejor ustedes pueden ver aquí al frente hay una cruz y cuando tenemos la repartición de la cena hay una cruz y está bien. Pero nuestro enfoque no es venerar, no es adorar una cruz, hermanos. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros alabamos, glorificamos a Dios por el sacrificio que fue hecho en esa cruz. Eso es muy diferente. ¿Recuerdan ustedes aquel himno que dice, oh yo siempre amaré esa cruz? En una versión dice, oh yo siempre amaré a Jesús. En otra versión dice, oh yo siempre amaré esa cruz. Y el enfoque es, hermanos, el sacrificio que fue hecho en esa cruz por nuestro Señor Jesucristo. Ese es el sacrificio. No hay mejor sacrificio, hermanos, que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Si Él no hubiera padecido ese sacrificio, hermanos, seríamos los más miserables. Porque nuestra morada eterna sería el infierno, donde el gusano no muere y es el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, estamos tan a veces pasivos y echamos de ver lo terrible que es el infierno. Tal vez deberíamos de voltear un poquito a las Escrituras y ver lo que dice la Biblia en cuanto al infierno. Hermanos, de tal manera que el tema es los 3 llamados de la cruz. Y quiero empezar con el primero. Hay 3 llamados, hermanos. Posiblemente hay más, pero yo quiero enmarcar tres solamente, 3 llamados. El primer llamado que Dios nos hace por medio de la cruz es el llamado a la salvación. Ese es el primer llamado que Dios hace al ser humano. Vamos a buscar en la Biblia el Evangelio de Juan, capítulo 3. Primer llamado de la cruz, el llamado a la salvación. Juan, capítulo 3. Vamos a estar utilizando varios versículos. Dice la palabra de Dios aquí en este capítulo de Juan, versículo 16. Les invito a que me ayuden a leerlo, por favor. ¿Listos? ¿Qué dice? Juan 3:16. Yo leo el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Síganle. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La cruz hace un llamado a la salvación a toda persona. Hermanos, algunos dicen, sobre todo aquellos que se inclinan a escuchar las enseñanzas de Juan Calvino, se les llama calvinistas. Es decir, cuando anteriormente cuando alguien seguía a un líder, pues se le identificaba como tal. También en la Revolución Mexicana. Si seguían a Francisco Villa, ¿cómo se les decía?
si seguían a Venustiano Carranza, carrancistas. Si siguen a Manolo, manolistas. Manolistas. Se les identificaba por a quienes seguían. Si siguen a Jesucristo, cristianos. Y en Antioquía, por primera vez se les dio ese calificativo de cristianos, cristos pequeños, es lo que significa, en burla. Ahí van los cristianos, esos cristianos. Fue un título que les pusieron de burla. No era algo, no, era burlándose. Y sí, seguidores de Cristo, cristos pequeños. Algunos de ustedes lo han criticado alguna vez cuando les dicen, mira, ahí va el hermanito a la iglesia, ahí va la aleluya. ¿Sí? No te preocupes, eso es muy natural. Lo hicieron con el Señor, lo hicieron con sus discípulos. Y entonces, hermanos, la palabra de Dios nos dice aquí en este capítulo cómo el Señor Jesucristo se entabla en una serie de preguntas contra preguntas con este hombre llamado Nicodemo. Esto ya lo hemos explicado varias veces y nos habla del capítulo 3, los primeros versículos del nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual. ¿Sí? El llamado de la cruz es para que las personas, número uno, conozcan de Jesucristo, crean en su sacrificio, lo reciban por fe en sus corazones y de esa manera tengan vida eterna y perdón de pecados. Los denominados calvinistas hablan de que Jesucristo murió por un grupo selecto y ese es un error doctrinal. Además, el grupo calvinista Juan Calvino, Martín Lutero y Zwinglio, por ahí, y otros más, fueron llamados los reformadores, es decir, el tiempo de la reforma que se llevó en un periodo, ese tiempo, hermanos, era un tiempo muy hostil en cuanto a las creencias de las personas. Por ejemplo, Martín Lutero, él nunca dejó de ser católico. Quiso reformar la iglesia católica de adentro hacia afuera. Cuando escrituralmente vieron que había inconsistencia, sobre todo en el bautismo de infantes. En la Biblia no hay mención de ningún bautismo de infantes. ¿Sí? Hay veces aquí en México también se adoptó esta creencia y a veces los antiguos, ¿verdad? Eran que tenían que bautizar a los niños. Y si no bautizaban a los niños, ¿qué les pasaba? ¿Se acuerdan lo que nos decían? Que se iban al limbo, ¿verdad? Y hace algunos 15 años la Iglesia Católica reconoció públicamente que se habían equivocado durante muchos años y el limbo no existe. Hermanos, ya lo sabíamos por las Escrituras. Hay dos lugares, el cielo y el infierno. No hay un lugar intermedio. Ya lo sabíamos por las Escrituras, lo sabemos por las Escrituras. Y por eso Martín Lutero, entre otras cosas, estaba tratando de que se hicieran esas reformas, esos cambios. Nunca dejó de ser católico, hermanos. Y hay muchas personas que veneran a Martín Lutero. Y debemos de tener mucho cuidado. Él participó o aprobó la masacre de más de 6,000 judíos. Martín Lutero, cristianos. De manera que las enseñanzas calvinistas son muy contrarias a lo que la palabra de Dios dice. Hermanos, cuando una verdad se mezcla con la mentira, parece que es cierto. Pero hay que ir a la palabra de Dios. Jesucristo, dice la palabra de Dios en el versículo 16 de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y luego, ¿qué dice? Para que todo aquel que en Él cree, hermanos. Una doctrina que abrazan también es la doctrina de la elección. Que Cristo murió por un grupo de personas específicamente, exclusivamente. Hermanos, la Biblia dice que Cristo murió por todos. Así como por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Te pregunto, ¿quiénes son todos? Todos. Hermanos, toda persona, todo ser humano,
necesita la salvación que es a través de Cristo Jesús. Porque para Jesucristo no hay acepción de personas. Cuidado con esas enseñanzas, esas de la elección. Entonces, Dios ya la eligió a usted sí, usted no, usted sí. Hermanos, cuidado. No nos podemos poner en el nivel del Espíritu Santo. No somos ni jueces, ni mucho menos hacemos la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Entonces tengamos cuidado. El llamado de la cruz es el llamado a la salvación para todo aquel que en Él cree. Y de esa manera pueda tener vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y otra vez dice el mundo, todas las personas que vivimos obviamente en este globo terráqueo, todas las personas necesitan de Jesucristo. Cuando la Biblia dice en Marcos 16:15, ¿alguien me lo dice de memoria? Marcos 16:15. Y predicar el evangelio a toda criatura, id por todo el mundo. Hermanos, estuvimos en el campamento y fue de gran bendición los que estuvimos ahí, ¿verdad? Y el hermano Ignacio Guillén por las noches, Dios lo usó contundentemente y nos hablaba de la gran necesidad que hay de predicar el evangelio a toda persona, a toda criatura, porque todos necesitan a Jesucristo como su Salvador personal. Y cuando la Biblia dice id por todo el mundo, no se refiere específicamente a que vayamos a Europa, que vayamos a otros países, no se refiere específicamente a ello. Tiene que ver y es importante. Decía un compañero de instituto, yo quiero irme de misionero, pero a España, porque quiero predicar de Cristo, pero quiero ir a ver a los jugadores del Real Madrid. Hermanos, cuando dice la Biblia y a todo el mundo, hace énfasis a los grupos étnicos, cantidad de grupos étnicos que hay por doquier. ¿Y quién va a predicarles? Yo admiro y lo digo públicamente y respeto el trabajo que ha hecho el hermano Alfonso Sánchez durante más de 26 años en la Sierra Tarahumara. De veras, es de admirarse y es de respetarse. Porque ¿quién de ustedes, honestamente, se atrevería a ir a la Sierra de Chihuahua a predicar la palabra de Dios? ¿Quién, hermanos? A veces estamos muy adaptados a las comodidades. Para ir a unos lugares recónditos, lugares difíciles, se requiere esfuerzo. Decía el hermano Ignacio, nos invitaron allá en la Huasteca, unos hermanos, ¿sí se acuerdan los que estuvieron? Y los que estaban al frente de la obra decían, hermano, es que vamos a ir a predicar allá. Y dice, yo quiero ir, pero es que hermano, yo quiero ir. Y llegaron, hasta un punto llega la camioneta, y de ahí en adelante hay que caminar. Hermanos, a veces no queremos no queremos hacer nada para el Señor. Ese llamado a la cruz está vigente. Las personas necesitan conocer de Jesucristo. Te hago una pregunta, ¿tienes familiares? ¿Tienes amigas, amigos? ¿Tienes personas que tú sabes que no tienen a Cristo morando en su corazón? Y la pregunta es, ¿por qué callar este mensaje de salvación? Hermanos, ese llamado es muy importante y debemos de atesorarlo, apreciarlo. Estuvimos escuchando enseñanzas del hermano Daniel Puente. Al rato vamos a pasar algunas diapositivas, fotos. Hermanos, no tienen idea de cómo Dios usó a estos hermanos, a estos tres varones. Hermano Ignacio Guillén por las noches, el hermano Daniel Puente y al hermano Claudio de León como paleontólogo. Impresionante. Hemos pasado por versículos una y otra vez, pero hay veces que, como bien decían los hermanos, la arqueología bíblica no nos enseña algo nuevo, solo confirma lo que dicen las Escrituras a través de los descubrimientos. Y me quedé muy sorprendido en algunos enfoques que hacía el hermano Daniel Puente. Dos de ellos me impresionaron mucho. Bueno, es que estuvo excelente. Los que están aquí y que fueron no me dejan mentir. En uno pasé de la risa al llanto. Él lleva muchos objetos que ha encontrado en diferentes partes del mundo. Ha viajado a Israel,
Es tremendo lo que tiene el hermano Daniel, hermanos. Y cuando él presenta lo que tiene, yo la verdad, yo no dejaría que nadie tocara esos artículos que son tan complicados. Tenía una Torá legítima. Y los muchachos van y tocan las espadas, tocan todo. Y oh, no lo vayan a dañar allí al hermano. Nos enseñaba una moneda así chiquitita, hermanos, una moneda fea de bronce, que tal parece hicieron la bolita y nomás le apachurraron así, ya como salió toda mal hecha. Esa moneda, él se la regalaron, y se la regalaron con un certificado que autorizaba que esa moneda podía salir de Israel. Él estaba tan emocionado por esa moneda. Dice, esta moneda es una moneda como la de la viuda. No es la moneda de la viuda, había varias, dice, pero es una moneda como el de la viuda. La viuda, ¿se acuerdan de ella? Mientras otros echaban de lo que les sobraba, ella en su fe echó todo lo que tenía y Dios le exaltó. El Señor Jesucristo la reconoció, ella ha echado más que cualquiera. Los otros hacían sonar trompeta, ella echó todo lo que tenía. Hermanos y hermanas, me sorprendió también, pues, hizo dos ejemplos extrasensoriales. Dice, ¿se acuerdan del frasco de alabastro? Decía él. Y lo preguntaba por ahí. Muy ameno el hermano. Yo aquí los estoy durmiendo. Bueno, es que se levantaron temprano. Pero el hermano es muy ameno. Y decía, ¿a qué sabe el alabastro, hermana Poli? ¿A qué huele el alabastro? Perdón. ¿A qué huele el alabastro? ¿Alguien? ¿A qué huele el alabastro allá atrás? El alabastro no huele a nada. Y hemos pasado por ahí. Es un frasquito. Es el frasquito así chiquitito. Ese frasco contenía nardo puro. ¿Sí? Perfume de nardo. Ay, me encanta. Y ese frasco está sellado. Y cuando la mujer lo rompió, es porque cuando están sellados, obviamente, se tienen que romper como la ampolleta. ¿Sí? Y por eso la mujer rompió el frasco para ungir al Señor. Y dice, cierren sus ojos. Imagínense ese cuadro cuando están ahí con Jesús y ahí está la mujer y se escucha ese frasco que se rompe y empieza a llenarse el recinto de ese olor de nardo puro. Y el hermano echó algo ahí en el ambiente y yo me quedé así sorprendido en mi mente. Dije, qué precioso cuadro, ¿verdad? Ese fue uno, me impactó. Otro fue cuando dijo la palabra tetelestai. No sé, los que se acuerdan, consumado es. Golpeó por ahí como los clavos y dije, no, es algo tremendo lo que hizo el Señor. Pero lo que más me impresionó, hermanos, estoy hablando del llamado de la cruz al evangelio, a la salvación. El silospongium. ¿Qué quiere decir esta palabra? El hermano tenía en la mesa un palo y una esponja. Mi oficio, además de ser pastor, mi oficio en trabajo es tapicería, conozco materiales y vi una esponja y un palo con una esponja. Entonces yo fui y la toqué, una esponja muy áspera, es una esponja de mar. ¿Y qué tiene que ver esto? Pasé de la risa al lloro, hermanos. Porque los curiosos, nosotros que somos muy curiosos, andábamos viendo los artículos y varios empezaron a oler la esponja. Yo lo iba a hacer también. Y cuando ya estaba el hermano explicando acerca del silospongium, ¿sí? Me quebré, emocionalmente hablando. Somos seres emocionales, amén. Pero como decía nuestro pastor también, hay que tener cuidado con las emociones. Nosotros debemos de tener el control de las emociones, no las emociones sobre nosotros. Recuerden que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Qué más? Sino de poder, amor y dominio propio. Sí, somos seres emocionales. Hay veces que hay emociones muy buenas, hermanos. Pero debemos tener mucho cuidado.
Y en ese contexto estoy hablando de que me pasé de la risa al lloro. ¿Por qué? Porque, hermanos, en la muerte de Cristo, dice la Biblia que Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él padeció por ti y por mí. Él sufrió nuestros oprobios. Hermanos, es Semana Santa, hermanos, lo que la tradición nos dice, ¿verdad que sí? Y ahorita toda la gente está pensando en la Semana Santa y otros piensan en los eventos, en los viacrucis, en las películas, en las vacaciones, en la comida de Cuaresma, en la capirotada. Y no comas carne de puerco porque no sé qué. ¿Mande? No se vale. No se bañen también en el sábado de gloria. Y cosas de esas, hermanos, pero no entendemos que el mensaje de la cruz es contundente para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo que padeció por nosotros no fue cualquier cosa. Él sufrió nuestros dolores, hermanos, como dice Isaías 53. Y ese palo con esa esponja era un artículo de limpieza que en los baños públicos en Roma se sentaban ahí todos seguiditos en un círculo. Era un boquete nada más y en el boquete había otro boquete enfrente del mismo boquete donde se sentaban para hacer sus necesidades. Y en medio había una fuentita de agua y un arroyito que corría. Y ese artículo, los romanos particularmente tenían su artículo personal de limpieza. Los demás los usaban de ahí. Pero los romanos, ellos traían su xilospongium, ese palo con una esponja ahí, y lo utilizaban para asearse después de sus necesidades. Y sabes, yo me reí cuando algunos querían oler eso, pero después mi mente empezó a irme al trasfondo histórico de la muerte del Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que cuando Él estaba en plena agonía, le dieron a beber vinagre, le acercaron el xilospongium. ¿Te das cuenta lo vergonzoso? La muerte de cruz era un espectáculo, principalmente la muerte de cruz no era matarlos, hermanos, era hacerlos sufrir lo más posible, era presentar a la gente un escarnio y un espectáculo en todo su esplendor para que se burlaran. No los iban a matar luego. Tenían que dar un espectáculo. Y ahí estaba el Señor en medio de dos ladrones. Y ahí estaban burlándose. Y cuando el Señor estaba ahí en la cruz, estaba desnudo. Nos decía el hermano Daniel, no tenía absolutamente nada de ropa. Y cuando le acercan el xilospongium, ese artículo con el cual se aseaban los romanos, dime tú si no era una burla, una humillación hacia el Rey de Reyes, Señor de Señores, aquel que estaba sufriendo por ti y por mí en la cruz. Y eso no lo estamos valorando. La gente se está yendo a la condenación eterna porque tú y yo callamos el Evangelio. Ese es el llamado principal a la salvación. Y dice la Escritura que cuando le acercaron ese vinagre, en Mateo capítulo 27 dice que Él no quiso beberlo. ¿Y sabes por qué no quiso beberlo? Él sabía lo que le estaban dando. Sabía que ese artículo era asqueroso. Él lo sabía. Pero Él estaba dispuesto a todo por ti y por mí. El vinagre, esa mezcla de vinagre era algo llamado porcha. Un compuesto, un estupefaciente que tal vez iba a amortiguar los calambres, los dolores del Señor. Pero Él no quiso beberlo porque tenía que cumplir al pie de la letra todo el peso del sufrimiento en su cuerpo bendito. Y no quiso beberlo. Se lo arrimaron y no quiso beberlo. Ellos querían mantenerlo drogado, para que me entiendas, para que aguantara más. El Señor sufrió totalmente por tus pecados y por los míos. Y a veces veo en retrospectiva mi vida y digo, ¿qué estoy haciendo yo para el Maestro? ¿Qué estoy haciendo para Él?
81 años tenía el hermano Martín Castillo. Los que no saben, ya partió con Cristo para estar en un lugar muchísimo mejor. Un varón que no necesitas andar diciendo nada. La gente te observa. Y yo pude ver en ese hombre muchas cualidades de servicio a Dios, sencillez, humildad, dedicación, sufrimiento, entre otras cosas. Y ya está con Cristo el hermano Martín Castillo. Y me quedo con ese ejemplo de un varón que estuvo dispuesto a pagar el precio de servir a su maestro, porque con nada de lo que tú y yo hagamos podemos pagar ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Por su gracia, por su misericordia, somos salvos, hermanos. Y por eso vamos a la eternidad con Él. Decía nuestro hermano Oscar, esperamos verlo a Él. Amén. Lo vamos a ver como es ese Rey de Reyes, Señor de Señores. Por Él, por su gracia, por su amor, por su misericordia, no vamos a esa condenación eterna, hermanos. Por favor. Ese llamado tiene que ser latente en el corazón de las personas. La pregunta es, ¿qué tan importante es ese llamado de la cruz para ti o para mí? Silospongium, acuérdate de esa palabrita. Muy, pero muy importante. Hay otro llamado que Dios hace. El llamado a la salvación ese es el parteaguas. El otro llamado es un llamado a la consagración. Que mi vida entera esté, ¿qué dice? Consagrado a tu Lord. Si lo han oído, ¿verdad? Lo hemos cantado. ¿Sabes que Él nos apartó para poderle honrar a Él? Hermanos, nosotros, dice la Biblia, busquen Hechos 20, tenemos un llamado a la consagración. Versículo 24. Léanlo para que participen, hermanos. Por favor, si son tan amables. Hechos 20, 24. Léanlo, por favor. Hechos 20, 24. Hermanos, el mismo énfasis de Gálatas 2:20. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Esta vida, la vida cristiana es una carrera, hermanos. Empieza cuando aceptas a Jesucristo en tu corazón y empieza con gozo, amén. Algunos dicen, hermano, yo derramé lágrimas, sí, pero lágrimas de gozo. Es algo indescriptible. A propósito, ¿le has compartido el Evangelio a una persona? Pregunto. Y otra vez, cuando tú abres las Escrituras y le compartes el Evangelio a una persona, ¿esa persona aceptó a Jesucristo como su Salvador personal? Te pregunto, ¿viste el rostro de esa persona? Hay personas, hermanos, que se quebran, lloran. Es algo indescriptible cuando Cristo llega a tu vida, a tu corazón y te hace una nueva criatura. Ahí empieza tu carrera como cristiano, como cristiana. Esa carrera empieza con gozo. ¿Y sabes cómo debe terminar? Con gozo. El hermano Martín ya estaba muy enfermo, pero terminó su carrera con gozo, hermanos. El hermano César, cáncer de páncreas. Y no me dejan mentir, los que fuimos, los que estuvimos, terminó su carrera con gozo. Los apóstoles, después de que sirvieron al Señor, se entregaron al Señor, murieron de diferentes formas, pero terminaron su carrera con gozo, porque lo mejor está por venir, hermanos. Lo que nos espera es una ciudad celestial. Allá no habrá pecado, no habrá enfermedad, no habrá llanto. Por eso, cuando una persona se nos adelanta, y si en el remoto caso le llegaran a preguntar, oye, ¿te gustaría regresar allá con tus seres queridos a los cuales amabas sin duda alguna?
con tus padres, con tus hermanos, a tu iglesia, Jesús el camino. ¿Te gustaría regresar allá? ¿Saben cuál es la respuesta obvia? No. Aunque les amo, aquí estoy muchísimo mejor. Y recuerden, en el cielo ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que seremos como los ángeles. Ese parentesco es aquí en la tierra. Sin embargo, Dios tal vez nos dará esa oportunidad de saber, de darnos cuenta, así como el rico y Lázaro, de esos seres queridos que los vamos a ver allá. Amén. Hermanos, ese mensaje también es un llamado a la consagración. Acá están las guitarras, hermanos. Les decía una vez a los muchachos, esas guitarras, ¿qué creen? Están apartadas, están consagradas para servir a Dios. Y como utensilio no podemos utilizar algo sucio. ¿Te gustaría que te sirvieran la comida en un plato sucio? ¿Verdad que no? Hermanos, esos instrumentos están consagrados al Señor. Y les decía a los muchachos, no van a andar tocando con estos instrumentos la bamba, música contemporánea, cuidado con estas, porque se supone que esos instrumentos están consagrados al Señor. Pero más allá de los instrumentos, nuestra propia vida debe ser una vida consagrada al Señor. Por eso el himnólogo dice que mi vida toda entera esté consagrada a ti, Señor. Es decir, Señor, aquí está mi vida. Háblame porque tu siervo oye. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Una vez en Cristo Jesús, yo quiero consagrar mi vida a ti. Hermanos, por eso este tipo de actividades son preciosas. El campamento fue algo de mucha bendición. Ver a esos jóvenes, a esas señoritas postrados, tomando decisiones, es algo maravilloso. Tú y yo no sabemos qué hay en esos corazones, qué le estaban diciendo al Señor, sobre qué se estaban rindiendo. Yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. Y si no apuntalamos esas áreas, esta iglesia y las demás iglesias están destinadas a desaparecer o a perder la sana doctrina, entre otras cosas. Doy gracias a Dios, hermanos, por ese campamento. Dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, dice, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ese fue el himno lema, santo, 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 Señor omnipotente. Siempre el labio mío, loores te dará. Hermanos, qué importante es la consagración. Dios nos hace un llamado a la consagración. Pregunto, ¿has consagrado tu vida al Señor? No, hermano, es que yo tengo mucho trabajo. Yo también tengo trabajo. No, es que tengo muchos problemas. Yo también tengo problemas. No, es que en mi tiempo, yo también. Él quiere tu vida. Él quiere que le glorifiques. La Biblia dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Se requiere una consagración. Es el llamado de la cruz a la consagración. Hermano, te pregunto, ¿será importante la consagración a nuestro Dios? ¿O no? Sí, hermanos, porque si no hay consagración, quiero decirte, por último, hay un llamado de la cruz al servicio de Dios. Si no hay salvación, si no hay consagración, no hay servicio a Dios. Otra vez, si no hay salvación, si no hay consagración, no hay servicio a Dios. Hermano, pero estas personas le sirven. Sí, y ellos le sirven, y ellos hablan de Dios, y ellos también. Pero me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos estas cosas. Y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí.
¿Cuánta gente no toma el nombre de Dios y en el nombre de Dios hacen hasta fechorías, hermanos? No te vayas por ese canal. Tengamos mucho cuidado. Y donde quiera se cuecen habas. Podemos decir, no, los bautistas, no, también en los grupos bautistas hay lobos vestidos de ovejas. Sí los hay, hermano. En los compañerismos juveniles los hay. Entonces no los voy a mandar al campamento. No te vayas por ese lado. Y si no los mandas al campamento, los mandas directito a las cosas del mundo. ¿Saben que muchos agarran esas excusas? No, es que si ahí están peor, ¿por qué mejor? Esa es una excusa y muy, muy rebajada delante de Dios. Porque Dios nos ha llamado a consagración y al servicio. Y cuando hablo de servicio hay que pelear la buena batalla. No es fácil la vida cristiana y les he dicho hasta el cansancio. ¿Ustedes creen que no enfrentamos problemas allá en el campamento? Sí va a haber problemas. Pero todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Esa es la diferencia. La diferencia es aquellos que no, mejor no, porque todo lo ven negativo, todo se les viene el mundo encima y así quieren vivir adelante. Sabemos nosotros que somos seres imperfectos, hermanos. Nos faltan muchas cosas que entender, pero debemos de tomar esa espada de dos filos y tener la espada y avanzar y avanzar y avanzar y avanzar. Es una guerra espiritual. Es como cuando en las guerras anteriores peleaban y había hombres que iban en el caballo y había una espada a propósito. ¿Se acuerdan, Pascual Manayes? Una espada con la que los que iban a caballo era la adecuada para ir mochando ahí cabezas, tal vez. Peleaban con ese tipo de espada. E imagínate que en ese tipo de conflicto, de esa guerra, hermanos, veas a alguien, un hermano tuyo, y lo ves ahí batallando, tirado, y tú con el caballo y le dices, órale, vamos, avánzale, porque tenemos una guerra que pelear, hay una carrera que terminar, vamos, yo te puedo ayudar, ven, te voy a llevar y súbete a mi caballo y vamos. No, yo que me quedo. No, es que mira, es una guerra, vamos, avanza. No. ¿Sabes qué tienes que hacer tú con el caballo? Tienes que avanzar. Porque cada quien está peleando una guerra en particular. Cada quien tiene una guerra. Tú tienes mis luchas que yo tengo, ¿verdad que no? Ni yo tengo las tuyas. Cada quien está librando una batalla en particular. Si otros no quieren, porque no quieren, tú tienes que avanzar. Por eso el apóstol Pablo dijo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es avanzar, hermanos. No es que no lo amo, sí lo amo, le dije, mira, y voy a seguir orando por ti, voy a estar ahí, pero si no quieres avanzar, es tu decisión. El llamado de la cruz al servicio es muy importante, hermanos. Por eso debe haber salvación, amén. Debe haber consagración. Y si hay consagración, hay un corazón dispuesto a servir a su maestro. ¿Y qué podemos decir del servicio a nuestro Dios? Leímos Hechos 20:24, ¿verdad? Vean 2 Timoteo 4 y ahí vamos a terminar. 2 Timoteo 4. Hermanos, ¿a cuántos les pesó levantarse temprano? Seamos honestos. 2 Timoteo capítulo 4. A ver, ¿a cuántos les pesó levantarse temprano? Yo levanto mi mano. No me fue fácil. Y eso que me levanto temprano por lo regular. Pero hoy batallé mucho. ¿Y sabes por qué batallé? Porque los muchachitos, en tono de sus angelitos, ¿saben a qué hora se durmieron? Hermana Daisy, ¿a qué hora se durmieron los muchachitos? A la hermana los traía así. A las 3 de la mañana mi vecino se durmió. Ya éramos nosotros, vecinos. 3 de la mañana, hermanos. Si bien nos iba, porque de ahí en adelante es cansado el campamento. Pastor Eduardo Alejandro y servidor éramos encargados de varios jóvenes
él de un lado, yo del otro. Y por más que les decíamos, limpio el cuarto, muchachos, limpio, yo no quiero ganarme un cochinito ahí enfrente, porque había premios, y nos lo ganamos 2 veces, el hermano Lalito y yo íbamos con el cochinito ahí, y hasta estamos en evidencias, las van a pasar tal vez las fotos. Y muchachos, no sean cochinos, digo, nos están echando la culpa a nosotros, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, batallé mucho, andamos muy cansados, la mera verdad. Y hoy a las 5 de la tarde me voy a agarrar mi maleta para irme a la central que está allá por Manuel Ordóñez en Santa Catarina. Me voy en camión y ahí me voy a bajar para que de ahí el pastor Sergio me recoja a mí y a mi suegro para ir por todo, a viajar para Guadalajara a recoger al hermano Octaviano Ramos y de ahí para México para ir al campamento. Imagínate. Dice la Biblia, te encarezco, 2 Timoteo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Le dice a Timoteo varias cosas. Número 1, predica la palabra a tiempo, fuera de tiempo, etcétera, etcétera. Ten cuidado de aquellos, dice, que apartarán de la verdad el oído, se volverán a fábulas. Tú sé sobrio. Le da consejos a su amado hijo en la fe, Timoteo. Le da consejos. Pablo estaba por terminar su carrera, hermanos. Pablo estaba por terminar su vida. Estaba en la mazmorra. El hermano Daniel pasó unas imágenes donde posiblemente fue el lugar en donde el apóstol Pablo terminó su tiempo. En un lugar horrible, hermanos. No, hombre, nada que ver con las cárceles, era algo muy impresionante. Y él estaba ahí todavía, hermanos, todavía. Y dice aquí la palabra de Dios, versículo 6, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida, vamos bien. ¿Qué más? Díganlo con convicción, hermanos. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Enfrente de mi casa, que es su casa, no paran las actividades, no paran, literalmente, día y noche hay actividades, a veces están a oscuras, no caben ni a la puerta, tuvieron que, se llena este lugar y de este lado pusieron muchas sillas, no caben ni a la puerta, día y noche, teniendo sus actividades, ¿sí? Y hay algo que tenemos que entender, debemos ser respetuosos de las demás personas, hermanos. Lo que la Biblia dice lo enseñamos, punto. Pero a mí me sorprende que el pueblo de Dios a veces no estamos dispuestos, como dijo el Señor, ni siquiera a velar una sola hora. El Señor les pedía 1 hora a los discípulos. Quedaos aquí, entre tanto que yo voy allá y oro. Venía el momento difícil en Getsemaní para el Señor. Todo el peso del pecado sobre sus espaldas, hermanos. Un ligazo le dieron a David, Alejandre, porque el hermano descubrió la espalda de David, Alejandre, y dibujó un cuadrito, 1 centímetro cuadrado. Dice, cada centímetro cuadrado tiene no sé qué tantos puntos sensoriales de dolor, 1 centímetro cuadrado. Y toda la espalda del Señor Jesucristo con ese látigo, el flagelo romano, ahí traía uno de aquellos tiempos, impresionante. Le daban al Señor y se quedaban incrustados ahí los pedazos de plomo y lo rasgaban de esa manera. Y aun cuando la ley decía 40 azotes menos 1, ellos no detuvieron nada, ese proceso de la ley. Aún sus costados, hermanos, cuando encajaban los látigos, jalaban y dejaban ver la carne viva del Señor. Todo eso sufrió el Señor por amor a nosotros. Nosotros ni una sola hora queremos dedicar al Señor, hermanos. Nos vamos a ir ya. ¿Y qué vamos a decirle al Señor? Señor, te serví,
hice para ti, Señor, Señor va a decir, mira, yo me di cuenta de todas las cosas, porque no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque lo que el hombre siembra, eso sin duda va a cosechar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Ya fuimos llamados a la salvación? Pregunto, ¿fuimos llamados a la salvación? Amén. Hemos sido llamados a la consagración. Cada predicación, cada enseñanza es un llamado a la consagración. Hemos sido llamados al servicio a Dios por gratitud a Él, hermanos, por gratitud. ¿Vale la pena que le sirvamos al Señor? Por supuesto que sí, hermanos. Es el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Dios permita que ese llamado de la cruz golpee tu vida. Eres salvo, amén. Pero ¿qué tal en la consagración? ¿Qué tal en el servicio a Dios? Hermanos, aún es tiempo de atender esos llamados. Vamos a orar. Señor Jesucristo, Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. Sí, Padre, estamos cansados. A veces hay trabajo, a veces hay problemas de salud, a veces tomamos algún medicamento. Señor, pues tú nos entiendes, pero también a veces hay indiferencia. A veces hay apatía, Señor. Y en eso te pedimos que nos ayudes. Que por favor nos despiertes del sueño espiritual que a veces nos embarga. Que podamos ver los campos que ya están listos para la siega. Que podamos vivir una vida que a ti te agrade, no una vida de hipocresía, Señor, sino una vida transparente que te glorifique a ti, Padre. Y por qué no decirlo, una vida de servicio hacia ti, Señor. Eres digno de que podamos servirte, Señor. ¿En dónde? Donde tú nos quieras poner, Padre eterno. Donde tú nos quieras poner. Y en ese lugar, hacer las cosas para ti, Señor, siempre para ti. Padre Santo, esos llamados de la cruz, te pido que golpeen el corazón de aquellas personas. Si hay personas que todavía no tienen un encuentro contigo, Padre, que puedan ser salvas por tu evangelio. Y a nosotros, que nos des la bendición de consagrarnos cada día a ti y poder servirte con integridad. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Si son tan amables, podemos tocar el timbre. Vamos avanzando con el horario de la escuela dominical.